necesito nada más. Eres tú mi inspiración. Tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Se me ayuda, Dios, no necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. No tengo mucho, pero Señor, haz de mi vida tu habitación. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Espero con el favor de Dios y todos se encuentren bien. Y muchas gracias al Señor en esta hora por esta nueva oportunidad que me da de estar aquí delante de ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Ustedes saben bien que para mí siempre será un privilegio poder transmitir el mensaje de Dios. Y siempre, como lo he dicho y lo diré cada vez que el Señor me dé la oportunidad de estar compartiendo su palabra, con todo el temor y la responsabilidad que esto conlleva, de que sabemos que estamos transmitiendo el mensaje de Dios, y esperando siempre que el Señor obre a través de nosotros y nos use como un simple instrumento en sus manos para que su palabra pueda venir, hermanos, y edificar su vida, edificar mi vida, transformar su vida, transformar mi vida y ayudarnos en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos que estamos viviendo. Gracias a Dios por esta oportunidad y espero con todo mi corazón que este mensaje, que esta palabra pueda venir y de alguna otra manera ayudarlo a vivir en su vida cristiana en este mundo tan difícil y tan complicado como lo mencioné anteriormente. Es un privilegio y espero con el favor de Dios que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón
se cumpla y que Dios haga la obra con el cual será enviado en este día. Dios es bueno, hermano, y para siempre ha sido su misericordia. Hace tiempo, hace algunos meses, me tocó compartir parte de lo que voy a tratar de transmitirle en esta hora, en una célula, y cuando compartía parte de este mensaje que yo voy a tratar de compartir con ustedes, siempre le pedí al Señor en mi corazón que me diera la oportunidad de poderlo compartir en la iglesia. Cuando yo meditaba en aquel entonces en esta palabra, pensaba mucho en los jóvenes, pensaba mucho en la juventud, en nuestros hijos, pensaba mucho en los tiempos tan difíciles que nuestros hijos están viviendo, en lo que el mundo les está ofreciendo, en lo que Satanás les está ofreciendo. Y le decía yo al Señor: Señor, dame la oportunidad un día de poder compartir este mensaje en la iglesia y particularmente a los jóvenes. Y yo quiero en esta hora hablarle a la iglesia, pero principalmente a los jóvenes, porque creo yo que el consejo de la palabra de Dios nos ayuda a evitar gran parte de nuestros errores que cometemos en nuestra vida cristiana. Y de alguna u otra manera el consejo de la palabra de Dios es vida para nuestra vida. Y quiero yo compartirles de parte de Dios una porción de la Escritura que nos habla, que nos ilustra en que estemos atentos a lo que realmente está sucediendo en estos últimos tiempos. Voy a tomar como parte inicial de la enseñanza la palabra de Dios escrita ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, cuando Dios observa que el pueblo estaba en decadencia, el pueblo se había desviado de los caminos del Señor, el pueblo había olvidado a su Señor. Y todos conocen la historia cuando Dios levanta al profeta Jeremías y cuando Dios lo va a introducir en el ministerio para ir a exhortar al pueblo de Dios para que volviera a sus caminos, para que volviera a sus mandamientos, a sus estatutos, que volvieran su rostro hacia el Señor. Le da un consejo al profeta Jeremías, sabedor del Señor de los tiempos y de los momentos tan difíciles que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa de la desobediencia, a causa de haberse contaminado con las naciones que en aquel tiempo estaban en el mundo. Dios le dice al profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, le da un consejo imperativo, un consejo en el cual Dios le dice a Jeremías lo siguiente: Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la palabra de Dios se sigue cumpliendo hoy en nuestros días. Los tiempos en los cuales el profeta Jeremías recibe este consejo imperativo por parte de Dios no son diferentes a los tiempos que hoy estamos viviendo. El pueblo de Dios había perdido su identidad. El pueblo de Dios había perdido todo aquello que lo identificaba como una nación apartada para Dios. Y todo esto fue originado y ocasionado precisamente por la desobediencia a los mandamientos y estatutos que Dios había dado a su pueblo a través de su siervo Moisés allá en el monte Sinaí. Hoy en la actualidad, los tiempos que estamos viviendo no son diferentes. Hoy en la actualidad los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos difíciles de poder sobrellevar en lo que el mundo le está ofreciendo hoy actualmente al pueblo de Dios y principalmente a los jóvenes. Tengo 54 años de vida, gracias al Señor. Ustedes saben bien, tengo una esposa y tengo 3 hijos. Uno de ellos ya, con la ayuda del Señor, ya formó su vida independiente, su matrimonio.
Tengo 2 hijas que me quedan, una de ellas a punto ya también de casarse con el favor del Señor, pero tengo una hija todavía adolescente que de alguna otra manera es imposible que ella no pueda en un momento determinado tener algún contacto o alguna relación con el mundo. Y me preocupa enormemente lo que el mundo le pueda estar ofreciendo a mi hija, particularmente a la más pequeña. Y me preocupa enormemente lo que el mundo le puede estar ofreciendo a los jóvenes de la iglesia. La instrucción que da Dios al profeta Jeremías es una instrucción que hoy debemos de tomar muy en cuenta, pero sumamente en cuenta, porque es importante en nuestra vida cristiana. Que los que nosotros conocemos allá afuera se conviertan a nosotros y que nosotros no nos convirtamos a lo que el mundo está ofreciendo. El pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías había desviado su corazón del Señor. Pero mira, déjame decirte algo, joven que me escuchas, padre de familia. Quiero que abras tu mente y tu corazón, porque creo yo enormemente que esta palabra de Dios viene en un momento preciso para los tiempos que estamos viviendo. Y déjame ilustrarte la vida de un joven que quedó plasmado su nombre en la palabra de Dios, que tenía una identidad con su Creador. Un joven, como muchos de los que hay en nuestra iglesia actualmente, un joven que conocía desde pequeño y fue instruido por sus padres en los mandamientos y en los estatutos de Dios. Pero un joven que cuando creció tuvo que tomar decisiones en tu vida que lamentablemente cambiaron el destino y el propósito que Dios tenía en la vida de este joven. Y quiero referirme al joven llamado Sansón. Déjame ilustrarte un poquito. A mí siempre me ha gustado traer un antecedente histórico, porque es importante conocer el contexto histórico, porque nos ilustra muchas veces en qué momento, en qué tiempo estaban viviendo los grandes hombres de Dios y cuál era la situación del pueblo de Dios en ese momento. El libro de los jueces, el período de los jueces, muchos considerando el período de los jueces como el período más desobediencia por parte del pueblo de Dios a su creador, fue escrito durante 300 años de una transición que vino cuando Josué entra a la tierra prometida del Señor, conquista la tierra prometida, reparte las tierras entre las 12 tribus de Israel, y cuando muere Josué, el líder que sucedió a Moisés, dice la escritura que vino una gran decadencia en el pueblo de Israel, y se corrompieron y se contaminaron con las naciones ajenas, empezaron a adorar ídolos paganos, y eso entristeció el corazón de Dios. Y dice que por causa de la desobediencia, Dios los entregó a los pueblos enemigos que tenía el pueblo de Israel. 300 años duró el período de los jueces, un período en el cual quedó plasmado en la palabra de Dios, quizá considerado, como dije hace un momento, como el período más lamentable en cuanto a la desobediencia del pueblo de Israel hacia su Dios. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, levantó en aquellos tiempos jueces que pudieran de alguna otra manera ayudar al pueblo de Dios, libertarlo de la mano de sus enemigos y establecer justicia y establecer los principios y los mandamientos de Dios para el pueblo. Y dentro de ese periodo, dentro de esos jueces que Dios instituyó en estos 300 años, uno de ellos fue Sansón. ¿Quién fue Sansón? La Biblia nos dice
nos relata en 4 capítulos toda la historia de este juez, toda la historia de este joven llamado Sansón. Lo podemos encontrar en el capítulo 13, 14, 15 y 16, todo lo que sucedió en la vida de este joven, y que yo quiero rescatar algunos puntos principales que de alguna otra manera creo yo que nos va a ayudar a entender los tiempos que estaba viviendo Sansón, pero también las decisiones que tomó Sansón y que de alguna otra manera cambiaron el destino de su vida. Dice la escritura del Señor que en la tribu de Dan había un hombre llamado Manoa que tenía una esposa que era estéril. Y un día el ángel de Jehová se le aparece a esta mujer y le da una anunciación y le dice: ¿sabes qué? Yo sé que tú eres estéril, pero en tu vientre concebirás a un hijo, y ese hijo tendrá unas características especiales, tendrá una identidad especial, porque ese hijo que tú tendrás será nazareo, es decir, será apartado para Dios. Y da una serie de instrucciones que usted lo puede leer en el capítulo 13, tanto para la mujer como cuando la mujer tuviera al niño. La mujer, dice la escritura, que va corriendo con su esposo y le dice que se le aparece un ángel y le transmite el mensaje que el ángel le fue dado. Entonces Manoa, dice la escritura, que ofrece un sacrificio al Señor y le implora al Señor que ese mismo ángel se le aparezca a él para que le transmita de igual manera la anunciación que le había dado a su esposa. Y esta situación ocurre de igual forma. El ángel se le vuelve a aparecer a la mujer va y le avisa a Manoa va y ve al ángel, y el ángel le vuelve a transmitir la bendición que venía para la vida de ellos, un hijo, y le vuelve a reiterar todas las indicaciones que tenían que seguir tanto la mujer como el hijo, porque el hijo va a ser apartado para Dios. La historia nos dice por allá en el capítulo 14 que ya Sansón había cumplido alrededor de 20 años, un joven inquieto como muchos de los que hay hoy en la actualidad, un joven inquieto que como muchos que hay en la iglesia, una etapa muy difícil en la cual el joven quiere independizarse de sus padres, el joven quiere tomar sus propias decisiones, y muchas veces la falta de experiencia en los jóvenes les hace cometer errores que marcan el destino muchas veces de su vida. Seguramente Manoa y su esposa instruyeron a Sansón desde pequeño. Y una de las instrucciones que Dios le dio a los padres fue de que jamás pasara navaja sobre la cabeza de Sansón. Una característica que tenía los nazareos era que su cabello era largo, y eso le daba identidad, los identificaba, los hacía diferente a los demás. Y cuando Sansón crece a sus 20 años, dice que de repente Sansón va a un poblado cerca que está ahí, un poblado donde vivían los filisteos, que en ese tiempo eran los enemigos de Dios y que habían conquistado al pueblo de Israel durante 40 años, en esos 300 años del periodo de los jueces. Y Dios había levantado a Sansón con el propósito de libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y dice que un día va a un pueblo, una ciudad donde vivía un hombre llamado Timat, que tenía una hija filistea, y va y Sansón y la ve y dice que se enamora de ella, y Sansón viene con sus padres y le transmite este mensaje y le dice: padre, he visto una mujer a la cual me he enamorado de ella, que vive allá en los filisteos. Los padres, conocedores de los mandamientos de Dios, en el cual Dios había dicho que no se mezclaran con pueblos paganos, tratan de persuadir al joven Sansón y le dicen: hijo, ¿por qué habrás de casarte o tomar como esposa a una mujer
pagana, una mujer del pueblo que nos tiene conquistados y que nos ha tratado mal. Que no hay mujeres hermosas en toda la extensión de la nación de Israel, en las demás tribus, que puedas tú tomar como esposa, porque eso era lo que había instruido el Señor en su palabra, que si un joven israelita quería tomar como esposa, la tomara de las otras 11 tribus. Entonces dice la palabra de Dios que Sansón se empecinó tanto que convenció a sus padres para que fueran y pidieran a la hija de Timat como esposa. A veces así sucede en la vida de los jóvenes. Los jóvenes empiezan a tomar decisiones. Los jóvenes empiezan a querer hacer lo que al parecer de ellos es lo correcto. Pero muchas veces le falta la experiencia, le falta la madurez. Son inquietos los jóvenes. Quieren independizarse en un tiempo en el cual todavía no han adquirido la madurez que realmente necesitan para tomar las mejores decisiones. Y convence a sus padres, y sus padres se preparan para ir a pedir como esposa a esta mujer filistea. Empezó la vida del joven Sansón a dirigirla a través de sus propias decisiones. La Escritura nos dice ahí en el capítulo 14, que primero Sansón va para ir y comunicarle al padre de esta mujer, y los padres de él vienen atrás de él, y dice que de repente cuando pasa por la viña de Timat, un león joven le sale al encuentro de Sansón. Y dice la Escritura que el Espíritu de Jehová estaba sobre Sansón y que con sus fuerzas Sansón destruyó al joven león, lo mató y lo dejó en el camino. Y quiero que escuche bien, que no me pierdan, por favor, lo que les estoy narrando en los acontecimientos de la vida de Sansón, porque este suceso que ahorita le acabo de contar, donde Sansón mata a este león, tiene mucho que ver con el suceso siguiente que quiero comentarles. Van, dice, a que los padres conocieran a esta filistea, y van y regresan para hacer los preparativos de la boda. Y dice que algunos días después, Sansón va a establecer ya el compromiso. Pero escuche bien lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículos 5 al 7. Dice la Escritura y dice la palabra de Dios que cuando Sansón se dirigía a la casa de esta filistea, dice que se acordó del león que había matado, y dice la Escritura, y se desvió de su camino para ir a ver al león que había matado. Escúcheme bien, joven, por el amor de Dios. Yo sé que tú estás tomando decisiones. Yo sé que tú te quieres independizar, que a lo mejor lo que uno como padre, el consejo que te da con uno como padre, a lo mejor no cuadra con tu forma de pensar o con lo que tú estás viendo que en la sociedad se está dando en la juventud. Y tomas decisiones. Y esas decisiones muchas veces, sin darte cuenta, hacen que te desvíes de tu camino, el camino que Dios ha trazado para tu vida. Ese camino que muchas veces te da una seguridad y una identidad como hijo de Dios. Cuando tomas decisiones las cuales te llevan a desviarte de tu camino, empieza a haber un gran peligro sobre tu vida como hijo de Dios. Y dice la Escritura que Sansón se desvió de su camino para ir a ver qué había sucedido con el león que había matado días anteriores. Escúchame bien lo que Sansón vio cuando encontró al león. Dice la Escritura que cuando Sansón llega donde el león estaba muerto, sobre el león muerto había un panal de abejas,
y sobre ese panal había miel. Y dice la escritura que Sansón tomó de esa miel y la comió. Y no solamente eso, dice, que cuando regresó al camino, se encontró con sus padres y también le dio de comer de esa miel que había encontrado en el panal que estaba sobre el león muerto. Y le dio a comer a sus padres, dice la escritura. Y escúchame bien, joven. Y dice la palabra de Dios que Sansón no le reveló nada de esto a sus padres. Estimado y amado joven, la primera pregunta que aquí nos debemos de hacer es que ¿qué hacía un panal de abejas encima del cuerpo de un león muerto, cuando normalmente los panales, todos lo sabemos, deben de estar colgados de un árbol, porque así es la naturaleza de la formación de los panales y de la miel que está dentro del panal que producen las abejas? ¿Qué hacía un panal prácticamente en el suelo encima de un león muerto? Yo me hacía esa pregunta y le preguntaba al Señor: Señor, ¿quién puso este panal? ¿Por qué ese panal estuvo ahí? Mi inteligencia no me da a entender qué fue lo que pudo orillar, pero sí puedo en alguna otra manera llegar a una conclusión que hoy en la actualidad nuestros jóvenes necesitan saber. Amado joven, el mundo representa el panal. Los placeres que el mundo está ofreciendo allá afuera representan la miel que muchas veces te seducen, te atraen y que muchas veces tú quisieras estar compartiendo con tus amigos que no conocen a Cristo de lo que está sucediendo allá afuera. Y muchas veces, inclusive, hasta la propia iglesia te parece insuficiente para lo que tú quieres experimentar. Y estás en un grande riesgo cuando tú te empiezas de alguna otra manera a relacionar con la gente que está allá afuera, con lo que el mundo está ofreciendo, con lo que los jóvenes están viviendo allá en la sociedad, que todo se les hace fácil, que quizá a lo mejor ya los tiempos han cambiado, que los tiempos de antes eran anticuados y no se dan cuenta que están comiendo de un panal que está sobre una base que traerá posteriormente destrucción, y eso es lo que representa el león muerto. Al principio es dulce el sabor de la miel, pero posteriormente trae destrucciones en la vida de los jóvenes. Y lo vemos hoy en día. Jóvenes perdidos en la drogadicción, jóvenes perdidos en el alcoholismo, los valores morales en la juventud por los suelos, porque el mundo les aparece muy atractivo y le ofrece un placer, una dulzura como la miel, pero está sobre bases, lamentablemente, que traerán destrucción en su vida. Y yo quisiera, amado joven, hijo de padres cristianos, jóvenes que están escuchando la palabra de Dios, no comas de la miel que el mundo te ofrece, porque al principio todo es dulzura, porque al principio dirás, no sucede nada, es común todos los que lo andan haciendo allá y no pasa nada. Pero ese es el engaño principal del enemigo hoy en la actualidad para la juventud, que lo que quiere hacer el enemigo es que tú pierdas tu identidad como hijo de Dios y te desvíes de los caminos del Señor. Y cuando menos pienses y estás probando de la miel que el mundo te ofrece, sin darte cuenta, estás en un grave peligro en la destrucción de tu vida y de la identidad como hijo de Dios. Dice la escritura que Sansón no se lo reveló a sus padres. Y eso sucede mucho hoy en la actualidad. Nuestros jóvenes toman decisiones allá afuera, decisiones que ellos están percibiendo que no fueron las correctas.
y lo menos que hacen es acercarse a sus padres, aquellos a los cuales deberían de tener la plena confianza, como para que en un momento determinado el padre pueda darle el buen consejo y rescatarlo de eso, de ese peligro, de esa vulnerabilidad que tiene el joven allá afuera. Pero no hay la confianza suficiente para que el hijo venga y le cuente al padre, porque muchas veces sabremos de reconocer, padres, que nosotros mismos hemos limitado esa confianza a nuestros hijos, y nuestros hijos confían en otra gente que con nosotros como padre. Pero ese será otro tema, otra enseñanza en otra predicación. Dice la Escritura, sigue narrando en el capítulo 15, 16, que Sansón siguió cometiendo los mismos errores. Usted lo puede leer ahí en estos 4 capítulos. Establece guerra contra los filisteos, mata a muchos filisteos. Dice la Escritura que en un pasaje que con una quijada de un asno mata a 1000 filisteos, porque era el propósito que Dios tenía para su vida. Pero también tenía una debilidad, y era precisamente los placeres en el mundo, y principalmente de las mujeres. Hasta que llegó un momento, dice la Escritura, que conoce a una mujer diferente a todas las demás, también filistea, pero más peligrosas que las anteriores, llamada Dalila, y usted conoce la historia entre Sansón y Dalila. Ya estoy por concluir, hermanos, y quiero nada más rescatar hasta dónde llegó Sansón cuando tomó decisiones, y tomó decisiones a la ligeras, sin consultar a su padre, olvidándose los mandamientos y de los estatutos de Dios, los cuales lo llevaron a perder su identidad. Dice la Escritura que Sansón se enamora perdidamente de esta mujer llamada Dalila, y los filisteos, que ya traían un odio contra Sansón porque les había causado mucho daño, mucha destrucción, y había matado muchos filisteos, buscan a esta mujer y ofrecen un trato con ella, y le dicen que le van a dar todas las riquezas si hace que Sansón revele el secreto de dónde venía su fortaleza. Dice la Escritura que Dalila constantemente atosigaba a Sansón para que le revelara el secreto, aprovechándose que Sansón estaba perdidamente enamorado de ella. Eso sucede hoy en los jóvenes, hoy en la actualidad. Cuando menos piensan, el mundo ya los atrapó y no se dan cuenta del peligro que está alrededor de ellos. No se dan cuenta que están viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales quizá a lo mejor pudieran evitar situaciones lamentables en su vida, pero es tanto el engaño del enemigo ya, es tanto en donde se han metido, que ya pierden la sensibilidad en donde se encuentra lo que están haciendo, y están en un grave peligro en cuanto a su vida cristiana, a su identidad. La mujer, dice, fue insistente y le insistía a Sansón que le revelara cuál era el secreto. Sansón le contaba, y la historia ahí nos dice, ahí está en el capítulo 16, le decía mentiras y le decía: mira, que si me amarras tú con sogas nuevas que jamás hubieran sido usadas y me ataras, dice, perderé yo la fuerza, dice. Y la mujer lo hacía tal y como decía Sansón, y como ya había conspirado contra Sansón con los filisteos, lo mandaba a llamar y le decían: Sansón, despierta, porque los filisteos te atacan. Y Sansón rompía las cuerdas. Y la mujer decía: tú me engañas, tú no me quieres, tú ni siquiera me tienes la suficiente confianza. Y volvía a decirle a Sansón otra forma que hiciera con él, y que esa sí iba a hacerlo perderle la fuerza. Volvía Sansón a librarse de ellas y se soltaba, y entonces cuando los filisteos lo veían, pues obviamente corrían porque sabían quién era Sansón. Pero Sansón empezó a jugar con su identidad. Sansón empezó a jugar con lo que Dios le había dado, el privilegio de ser apartado para Dios,
nazareo de nacimiento, que significa apartado para Dios. Joven, yo quiero decirte, tú eres un apartado para el Señor. Pero no podemos estar jugando con esa gracia que Dios nos ha dado. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, porque tarde o temprano aquello que te atrae más, aquello que es más dulce para tu vida, te va a jalar y vas a estar en un grave peligro, porque ese es el engaño del enemigo en el mundo. Y tanto fue la insistencia de Dalila, como es la insistencia de todo lo que está allá en el mundo, de atraerte, de decirte no pasa nada, mira, tómate esta cerveza, mira, prueba esta droga, mira, vente a los antros, y estamos en los antros y no pasa nada, y te confías y dices, es que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, nada me va a suceder, porque eso es una forma de pensar hoy de la juventud. Tú lo puedes ver en los antros allá afuera, y resulta que como no pasa nada, entonces dices tú, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y tengo unos padres que están orando por mí. Pero yo quiero decírtelo una cosa: cuando tú empiezas a tomar decisiones, joven, equivocadas, tú te sales de la cobertura de Dios y te sales de la cobertura de los padres. Y eso le pasó a Sansón. Y fue tan insistente Dalila que dice la escritura que llegó un momento en que Sansón le reveló el secreto de su fuerza. Y dice que le dijo que jamás navaja debería pasar sobre su cabeza, porque era un nazareo apartado para Dios. Pero él estaba tan confiado que Dios estaba con él, que cuando reveló el secreto dice que quedó dormido en las rodillas de la mujer, y la mujer rapa su cabeza, y entonces manda a llamar a los filisteos y le dicen, prepárese porque ahora sí ya perdió su fuerza. Y le dice, Sansón, Sansón, despierta, porque los filisteos te atacan. Y como él ya se había acostumbrado a que Dios siempre lo sacaba adelante de sus problemas, dice que confiadamente se levantó y cuando menos pensó no tenía fuerzas. Y dice la escritura, hermanos, allí en el capítulo 16, versículo 5, si mal no recuerdo, dice la escritura, hermanos, que el Espíritu de Jehová ya había abandonado a Sansón y él no se había dado cuenta. Aleluya. No se había dado cuenta. Había sido tan insensible en su vida que llevaba. Había sido tan insensible al Espíritu de Dios, porque ya el pecado, lo que el mundo le estaba ofreciendo, lo había hecho insensible al Espíritu de Dios. Y no se dio cuenta que el Espíritu del Señor se había apartado sobre él. La palabra de Dios nos dice que los filisteos lo tomaron preso, lo golpearon, lo humillaron y le sacaron los ojos, dice la palabra de Dios. Y escucha bien, joven, escucha bien qué representa cuando dice la palabra de Dios que le quitaron los ojos a Sansón. Yo me preguntaba, ¿cuál era la intención de los filisteos sino destruir a Sansón? Entonces, ¿por qué le sacan los ojos y lo dejan con vida? Dice que era con la finalidad de estarlo exhibiendo cada vez que se reunían en su templo, para burlarse y mofarse de él. Pero espiritualmente, quiero decirte lo que significó en la vida de Sansón cuando sacaron sus ojos. En otras palabras, dice la escritura que cuando le quitaron los ojos, Sansón perdió su visión, aleluya. Y cuando tú pierdes tu identidad, cuando el mundo te atrae por todas estas cosas, entonces no solamente pierdes tu identidad, sino también pierdes tu visión, aleluya. Una persona que no tiene visión, que no tiene ojos, difícilmente puede seguir en el camino. Una persona que su visión espiritual ha sido quitada, ya no encuentra el camino tan fácilmente para regresar al Señor. Y eso le pasó a Sansón. Y dice que en cierta ocasión hicieron una gran fiesta donde había miles de filisteos tomando, bebiendo y adorando a sus dioses y haciendo todas aquellas cosas que no le agradaban a Dios.
Y por ahí alguien se acordó de que Sansón estaba en la cárcel, ya su cabello había crecido un poco. Y dice la escritura que lo mandaron a traer para que fuera un payaso, un hazmerreír de ellos, burlarse, mofarse. Y aquel hombre poderoso llamado Sansón, que su fuerza radicaba cuando Dios estaba con él, era golpeado y era humillado por el pueblo filisteo. Pero aquí está lo importante de la historia, joven. Lo más importante de esta trágica historia en la vida de Sansón, que Sansón recordó quién era su Dios, aún en esa situación después de haberle fallado. Y dice la escritura que Sansón era llevado por un niño y habló con el niño, le dijo: ¿sabes qué? Pon mi mano en las columnas centrales, mis dos manos, llévame para allá. Y dice la escritura que el niño lo llevó y Sansón puso su mano izquierda y su mano derecha en las columnas centrales que sostenían al templo o al lugar donde estaban los filisteos. Y dice la escritura que Sansón oró al Señor y le dijo: Señor, por última vez, dame las fuerzas necesarias para poder derribar estas columnas y que este templo caiga y mueran todos tus enemigos, Señor, aunque yo perezca en él. Y dice la escritura que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, le dio las fuerzas y aquel templo fue derribado y mueren mucho más filisteos que lo que Sansón había matado en todos sus 20 años, pero también muere Sansón en ese escenario. Amado joven que me escuchas, amado padre que me escuchas, hoy como nunca nuestros jóvenes están viviendo tiempos peligrosos. El pastor compartía la semana pasada de que una de las obligaciones principales que nosotros como padre tenemos es poner cercos alrededor de nuestros hijos. A través de la oración, a través del ayuno, poner cercos en los cuales el enemigo no se pueda meter para destruir la vida de nuestros hijos. Pero también yo quiero decirle, amados padres y amados jóvenes, que un día nuestros jóvenes tomarán decisiones. Y la historia de Sansón, joven, creo yo que la tienes que tomar muy en cuenta y aprender de esta historia de este joven que quedó plasmado su nombre en la Biblia. Y no te confíes en lo que el mundo te está ofreciendo. Y yo no sé cuál sea tu situación, hijo, joven, ni estoy puesto aquí como juez para poder establecer un juicio. Lejos esté de mí de eso el Señor. Pero yo quiero darte un consejo de padre, un consejo de hermano, un consejo de una persona adulta que ya ha vivido y que en su juventud cometió muchos errores y que daría todo en este instante para volver a esos años de juventud en lo cual tú estás viviendo y pedirle a Dios no cometer esos errores que muchas veces hicieron o ocasionaron situaciones adversas en mi vida. Y así estamos muchos como padres, pero no podemos hacer esto. Pero sí puedo transmitirte el consejo de Dios a ti, joven. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si esta palabra te está llegando y el Espíritu Santo en este momento está hablando a tu corazón. Y quizá a lo mejor tú no te has dado cuenta de que estás perdiendo la sensibilidad porque estás tomando de la miel que el mundo te está ofreciendo. Si esa situación está en ti, joven, yo quiero decirte que Dios sigue siendo todavía tu Salvador, que Dios sigue siendo tu Padre, que Dios te sigue esperando, que Dios cuando vengas a Él no te va a condenar de lo que hayas hecho, cuando vienes con un corazón contristo y humillado. Dios no abandonó a Sansón. Sansón
se desvió del camino del Señor, que son dos cosas diferentes. Dios no te ha abandonado, joven. Dios no te ha abandonado a pesar de lo que hayas cometido. Dios te sigue esperando en su camino. Y si tú eres un joven que gracias a Dios por su misericordia sigues en los caminos del Señor, aprende también de esta enseñanza y adquiere sabiduría para que el día de mañana, cuando tome decisiones, esas decisiones no te saquen del camino del Señor. Conviértete en un cristiano que pueda impactar la vida de los que están allá afuera. Eso le dijo Dios a Jeremías. No te conviertas a ellos, joven, que ellos se conviertan a ti. Aleluya. Dios te bendiga, y el deseo de mi corazón es que esta palabra pueda servir de guía para tu vida y pueda en un momento determinado ayudarte a caminar en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos que estamos viviendo en este siglo XXI. Dios los bendiga, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús y nos ayude a seguir adelante. Amén. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendita reconciliación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Alabanza y gloria, poderío y majestad al Santo
separará. Para siempre quitó el santo bendito Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante